para que lo puedan armar también, ¿ya? Pero esta presentación es el 27 de junio. El 27 de junio, si no alcanzamos el 27, la terminamos el último jueves, que es como el 4 de julio. De ahí terminamos con la evaluación. Son 2 semanas de evaluación. Sí, porque creo que es 4 jueves, porque 5, 6, 7 y el lunes 8 parten los exámenes. Ya. Hoy día vamos a hablar de bioantagonistas. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, los objetivos hoy día es reconocer los principales bioantagonistas que pueden afectar a nuestras hortalizas. Y yo les pregunto, ¿qué son los bioantagonistas? ¿De qué estoy hablando cuando digo bioantagonistas? Ya, que están vivos. Agentes vivos. ¿Y qué quiere hacer en mi planta? Si son antagonistas. No, ya, si son vivos y son malos para mi cultivo, ¿quiénes son nuestros bioantagonistas? Plagas. ¿Quién más? Enfermedades. ¿Y quién más? El virus es una enfermedad. Es una enfermedad. Y malezas. Esos son nuestros bioantagonistas. Plagas, representadas ahí por su burrito. Enfermedades. Mira, esta cuestión en la mañana no me funciona. En la sección de las 8:30 no paso diapo por nada. El frío. En la sección de ustedes logré pasar diapo, pero no funciona el puntero. El frío de pila, profe. Funciona el pasadiapo, funciona el puntero, funciona todo. Como que va sección por sección funcionando distinto el pasadiapo. Las pilas, profe, el frío. Y claro, como que sentí a esta altura y ahora ya funciona. Está abuelito. Mejor cambio la pila. O cambio chip. Ya, enfermedades, ahí hay una foto de un tomate lleno de gris. Y acá, obviamente, un cultivo de maíz todo enmalezado. Esos son nuestros principales bioantagonistas. Me quedan 3 minutos para ir al frío. Ya, ¿qué importancia tienen los bioantagonistas? Para nosotros. Son restrictores de... ¿Son importantes o no son importantes? Sí. Ya, son importantes. Primero. ¿Por qué? Porque tiene un efecto económico. Porque ¿qué es lo que va a pasar con los que Daño económico. afecta al desarrollo del cultivo? ¿Qué más? ¿Por qué es pérdida económica? Porque si está lleno de maleza, el cultivo no se desarrolla de buena manera. Ya, ¿y qué pasa si el cultivo no se desarrolla de buena manera? No hay producción. No, pero están bellacos. Tengo menor rendimiento. Eso era. ¿Y por qué tiene efecto económico? Porque tengo plagas, tengo enfermedades o tengo malezas, el efecto directo va a ser un menor rendimiento. ¿Y ese menor rendimiento dónde afecta? Al bolsillo. Por eso si no te pérdida económica, claro, porque tengo menor rendimiento. El que esté presente, ya sean plagas, enfermedades o malezas, afectan el rendimiento sí o sí. Segunda pregunta, ¿son más importantes en pre o en post cosecha? Depende. Esto es un milagro. Ninguna sección me ha hecho depende. Ya, depende. ¿De Muy qué bien. depende? Ya, ¿de qué depende ahora? Del tipo de plaga, porque hay algunas que atacan solo en post cosecha. Ya, dígame una plaga que ataque en post cosecha, hortaliza. Ya, ¿a quién ataca el bruco? A la abeja, a como la bolilla de papa que está la... Terminemos con el bruco, ¿listo? Terminemos con el bruco. En el almacenaje a la semilla. ¿Y eso es una hortaliza? No. Pero la No me bolilla de la interesa. papa sí. Es la única. Ale, te salvaste. La bolilla de la papa es la única plaga que me puede atacar en post cosecha de hortalizas. Porque la bolilla de la papa sí puede poner sus huevitos en las papas cuando están en almacenamiento. Pero el bruco no me interesa porque el bruco ataca los granos. El bruco ataca los granos de porotos y los porotos secos. Por lo tanto, no es una hortaliza. Pero la enfermedad del post cosecha. Por eso aún depende. Porque tú me dices, ¿qué pasa con las enfermedades? Las enfermedades es otra historia. Las enfermedades se me atacan tanto en pre como en post cosecha. Las malezas, obviamente, solo en pre cosecha. Pero una maleza puede ir con... Ya, pero la maleza puede ir en el saco con los porotos, no sé. Pero la maleza ya en el saco poroto ya no te afecta tu rendimiento. Ya no te va a hacer que se pudra el poroto. Ya no lo vaya a perder, no se va a deshidratar por culpa de esa maleza que iba entre medio en el saco. Aquí estamos hablando de que cuando son bioantagonistas me están afectando el rendimiento. Por lo tanto, si hablamos en pre cosecha, puede tener malezas, puede tener plagas, puede tener enfermedades. Pero si me voy a post cosecha, solo voy a tener enfermedades. En el caso de los bioantagonistas. ¿Ya? ¿Qué hombre no? Vale. No, les
que un minuto. El viento. Gracias, Valle. Matías, deja golpear la puerta de esa forma ya. Fue el Matías, profe, de la puerta. Ya. Entonces, sí, porque tus problemas, que lo vamos a empezar a ver la próxima semana, tus problemas de pérdidas en post cosecha van a ser por enfermedades, van a ser por deshidratación y va a ser por senescencia. Eso van a ser nuestros principales problemas en post cosecha, que los vamos a ver ya a partir de la próxima semana, que vamos a hablar de cosecha y post cosecha. ¿Ya? Ustedes van a ver que una lechuga, ¿qué puede ser? Se puede podrir, se va a deshidratar porque se empieza, si traemos encima, las hojitas se empiezan a encargar porque se deshidrata, Se oxida. o se pone amarilla porque entra en senescencia, o lo que le pasa, por ejemplo, a un brócoli, si lo dejo mucho tiempo dentro del refrigerador y no me lo como, Es amarillo. se empieza a poner amarillento porque empieza a entrar en senescencia. El apio también. Esos son los problemas post cosecha: senescencia, deshidratación y ¿Y enfermedades. eso que se le pone a la lechuga así como oxidado? ¿Eso es? Porque es ¿Es el bacteria. amarillo? No, eso oxidado es leguminias, que cuando tú le sacáis hojas medias podridas, le cortáis y después se empieza a poner naranjo otra vez porque se oxida. Pero es la presencia de la bacteria, que sigue estando en los vasos vasculares, a pesar que tú le cortes el potito a la lechuga porque se ve podrida, la bacteria está dentro. No, porque son abióticos. La deshidratación es por diferencia potencial, pues, porque tenéis muy baja humedad y obviamente el agua de la hortaliza sale hacia el ambiente y se deshidrata. Y la senescencia tiene que ver con diferentes factores. Muchas veces en algunos puede ser presencia de etileno, por ejemplo. Vamos a ver, el brócoli no lo puede almacenar con un tomate, porque el tomate que genera etileno te amarillantea al brócoli. El brócoli es muy sensible al etileno. Aunque esté en el refrigerador. No sé, en el refrigerador es menos, porque la tasa, obviamente que las tasas de respiración también son distintas. Pero ahí vamos a ver también la tasa de respiración, la tasa de transpiración, porque la tasa de respiración es la que te hace entrar en senescencia. Vamos a meternos con esa parte cuando hablemos de post cosecha. Pero eso es lo que viene ahora para la siguiente unidad. Por ejemplo, yo tenía unas naranjas que coseché. Pero eso no se Pero yo no pensé que se las dejé encima del mueble. Se deshidrata. No, pero se volvió naranja. La dejé al lado de no sé qué y tomó color. Después Ya, de pero ten en cuenta que los cítricos cuando están cerca del hileno cambian el color nomás, pero no va a madurar. No es que tu naranja haya seguido Sí, madurando. sí. Sí, recuerden que los cítricos no son climactéricos, por lo tanto los cítricos, si yo le genero etileno o le aplico etileno, Cambia lo que hay es el un color cambio de externo. color. Pero por Pero dentro no hay una maduración. Ya no hay más acumulaciones de azúcares. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que lo van a ver con la Claudia, pero el hecho es que los frutos climactéricos acumulan el azúcar como grandes macromoléculas. Entonces cuando yo los cosecho inmaduro y después... No, hay que estar que estamos hablando. No sigamos caché de. Porque hay puras preguntas, pues entonces no. Estamos hablando de vida antagonista, plagas, malezas y enfermedades. De eso estamos hablando. Entonces al acumularlo como macromoléculas, cuando yo los cosecho inmaduros, después en post cosecha esas macromoléculas se degradan a fructosa y a sucarosa, a todas estas cuestiones de dulces. Entonces eso hace que mi fruta pueda seguir endulzando después de post cosecha. En cambio, los no climactéricos almacenan directamente como fructosa y sacarosa y todo lo que es directamente micromoléculas de azúcar. Por lo tanto, en post cosecha no las pueden seguir degradando para endulzar más. Entonces eso es lo que hace que no puedan seguir madurando. Es lo que pasa con la uva, con las frutillas, en este caso con los cítricos. Pero acá en eso. Ahora me di cuenta de que nunca lo había. Cambia de color, pero no aumenta el azúcar. Ya. Eso es lo que, bueno, los que recién llegaron, como que estábamos hablando de bioantagonistas y eso implicaba plagas, malezas y enfermedades. Y estábamos analizando, estábamos en esta pregunta, ¿cuándo era más importante, en pre o en post cosecha? Y ahí dijeron una palabra clave que era un depende.
¿cierto? Porque depende de qué bioantagonista estamos hablando. Si hablamos de malezas, las malezas van a ser más importantes cuando es precosecha, porque en post cosecha jamás voy a tener una maleza. No va a haber una maleza que me afecte el rendimiento. Si hablamos de plagas, en pre o post cosecha, Solamente yo. Depende de la plaga. yo no estaba ahí adentro. Estaba ahí adentro. Estaba ahí adentro. Si hablamos de plagas, La papa no va, pues, profe. no le hagan caso al yo. La polilla y la papa es la única de eso. Si hablamos de plagas, son más importantes en pre-cosecha. Porque en post-cosecha, la única plaga que podemos tener que podría plagar en post-cosecha era la polilla de la papa, que puede poner sus huevitos en las papas en almacenamiento. Las demás, todos van a venir de pre-cosecha. No tenemos plagas en post-cosecha. Aquí no ataca el grupo de la isla. Pero de El semillo. Lo que tienen los brujos, lo que tienen los gorgojos están en almacenamiento grado seco. Por lo tanto, no es una hortaliza. Por eso no es una plaga de post cosecha. ¿Qué es lo que vamos a tener en pre y post cosecha? Son las enfermedades. Las enfermedades sí son una pérdida importante en post cosecha. Los hongos, las bacterias sí van a ser importantes en post cosecha. ¿Ya? ¿Ya? ¿Influye la época del año? Sí, ¿Por qué? porque si es la temperatura. Por el factor ambiental, no solo temperatura y humedad, ¿cierto? Y eso me va a ir dando. ¿Qué pasa con las plagas con las diferentes estaciones del año? Hay unas que les gusta más el calor y unas que les gusta más el frío. ¿Hay plagas que les guste más el frío? No sé. Se van a invernar, como que le interesa, como que se pierden un poco las plagas en el invierno. Yo creo que puede estar bien de fin de semana de estos días, no creo que haya muchas plagas que hayan quedado medias vivitas después de todo lo que Pero ustedes 2 o 3 días más proliferan. puede ser, depende si vienen temperaturas un poco más altas, si no tampoco van a bajar. No, sí. Viven en temperatura como de 20. ¿Me entiendes? De lluvia de nuevo para el fin de semana. Pero en la noche, sábado, la noche, domingo, ¿Va a llover otra vez? Pero va a llover. No, está bien, en junio. En junio viene el veranito San Juanes. Ahí cuando las plagas vuelven a reactivarse, esa semana que hace calorcito y viene el frío de nuevo y hasta ahí llega. Estamos hablando de plagas. Las plagas serían en la parte más caliente. O sea, pero por las plagas generalmente necesitan temperatura un poco más, como decíamos, más primavera-verano. Pero la enfermedad igual las tenemos tanto en primavera, tanto en ambos. Lo que pasa es que, claro, en invierno, como hay más humedad, puede ser un factor más predominante para poder tener hongos. Pero en primavera, verano, igual tenés hongos, igual vais a tener que te pueden atacar. Y bacterias y todo, la enfermedad igual te atacan a lo largo del año, solo que hay condiciones más preponderantes para algunas que otras. Pero sí afectan las estaciones del año. ¿Qué pasa con las malezas? También. Una emergen, la otra depende de la época del año, emergen algunas y otras no emergen. Así como tenemos hortaliza estación cálida y estación fría, también tenemos maleza estación cálida y estación fría. ¿Sí? Porque está que ver con las familias. Así como en esta época, en invierno van a haber brásicas como el yuyo, el rábano, vamos a tener malezas como, por ejemplo, como ellas, pero en verano, por ejemplo, las solanáceas, el chamico no va a estar en esta época. No hay, porque obviamente es sensible a las heladas, aparece en primavera-verano. Entonces también tenemos malezas de todas las épocas, igual van a haber malezas. ¿Ya? ¿Qué tenemos ahí? Unos pulgones. Gusano del choclo y el hongo. Yo veo pulgones ahí. Y luego un Gusano del choclo choclo. y otro gusano ahí que se está comiendo una fruta. Ya. ¿Qué tipo de aparato vocal tengo aquí? ¿Y acá? Ya. ¿Qué daño me hace, me canta este tipo de plaga? Ya, puede transmitir enfermedades. Puede transmitir enfermedades. Funciona la savia. Produce mielecilla. Y ahí la mielecilla trae consigo las máquinas. Hay deformación de qué parte de la tela generalmente. ¿Dónde le gusta estar ahí? En todos los brotecitos nuevos. Y deforma, ¿cierto? Deforma
forma, también hace encarrozamiento en algunos casos y también puede llegar al corte de ápice. ¿Sí? Yo lo he visto por lo menos en Duraznero, cuando hay mucho pulgón verde duraznero, muchos de los ápices nuevos terminan secos y muertos porque los pulmones, en tanto el ataque que pueden provocar, si no hay un control efectivo, que te mata a los ápices. ¿Qué pasa por este otro lado? ¿Qué daño voy a ver yo si tengo una plaga masticadora? Defolación. Sí, puede ser, ya, puede ser que sea muy agresiva como los conejos, porque se comieron todas las plantas. Revisa galerías. Ya depende, si es un minador podría ser galerías. Si tengo gusano el choclo, ¿qué voy a ver? Ya sí, se comió granos. En hojas de alguna plaga masticadora voy a ver hoyitos, ¿cierto? Que pueden ser, hay unos hoyitos que son muy perfectos, redonditos, de repente. Hay otros que son como el burrito que come por todos lados, pero solo por el borde y deja todo así como desuniforme. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Cuando yo, por ejemplo, tengo este tipo de plaga, si yo quiero hacer un control, ¿qué tipo? Y hablo de manejo integrado de plagas. ¿Qué debería considerar? El tipo de riego. ¿Cuánta población hay en la plaga? Ya, partimos, claro, para tomar la decisión de controlar, primero obviamente tengo que ver el umbral económico, tengo que ver la cantidad de individuos por planta, por trampa, por hoja, como sea, de acuerdo al monitoreo. Pero cuando ya tengo que controlar, y yo digo, y yo voy a hacer un plan de manejo integrado, ¿cuáles son mis opciones de control entonces? ¿Y ese es el primero? No, cultural. Ya, control cultural, control biológico, físico, mecánico, químico. ¿Cierto? Uno debería dejar el químico como al final. ¿Ah? Sí, también hay control genético, que eso tiene que ver con las variedades, ¿cierto? Si yo hablo de control cultural, ¿qué labores puedo hacer para poder controlar en este caso a un pulgón? La poda. No, ¿qué control Evitar fertilización. Ya, tiene que, manejo de una fertilización adecuada puede ser no pasarme ni tampoco tener deficiencia, ¿cierto? Controlar bien la fertilización, perfecto. Manejo el riego, también es una opción que podría tener en este caso. ¿Qué más? La del control de malezas, ustedes también puede ser una parte del control cultural, porque cuando hablamos de controles culturales tiene que ver que son manejos que yo se los tengo que hacer al cultivo, sí o sí, pero indirectamente me están ayudando también a manejar mis plagas, ¿cierto? ¿Qué más? Requiero control de maleza, control del riego, la fertilización. La preparación del suelo. Preparación del suelo muchas veces también me ayuda, depende de cómo yo hago la preparación del suelo, también me ayuda a los controles culturales. Rotación de cultivo. Rotación de cultivos. ¿Qué es la rotación de cultivos? Cambiar el cultivo, ¿ya? Y si, entonces si yo tengo tomate, a la temporada pongo pimentón. No, uno de las distintas familias. No es solo cambiar el cultivo, es cambiar las familias en este caso. Y también, porque claro, si yo digo, tomate y pimentón, cambia el cultivo, pero son de la misma familia. Por lo tanto, las plagas pueden ser las mismas para ambos cultivos. Pero tengo que también, ahí en la elección de las familias, también implica qué tan específica es mi plaga o qué tan polífaga es la plaga, porque al final si a ella le gustan todas las cosas como al burrito, es bien fácil cambiarle la familia a un burrito, difícil a un burrito, perdón, porque el burrito come muchas cosas distintas. Ya, también de repente puedes afectar fechas, también tú a veces te puede ayudar con las rotaciones, pero en este caso cuando hablamos de cambios de familia, por ejemplo, si yo tengo una piedra y se cae, es fácil cambiarle, porque a alguien le gustan las brásicas. Entonces le cambio la familia y la piedra se va a morir de hambre o se va a ir por otro lado porque no le va a gustar la familia que yo le pongo. Pero si lo miramos, un caso así, aunque no es una plaga, porque en enfermedades también lo podemos usar, pero por ejemplo si tenemos el moho blanco, la esclerotinia ataca casi a todas las familias de la hortaliza. La única opción que tengo de hacerle una rotación es ponerle ajo o cebolla, porque las aliáceas no le gustan, pero le gustan todo el resto. Y ahí hay otro punto también con las enfermedades, ahí tenemos que ver cuánto duran sus estructuras que tienen ellas como de resistencia. Hay a veces que hay estructuras que duran 4 años, por lo tanto a veces hay un cultivo que en 4 años no lo puedo volver a repetir si es que tengo la presencia de esas enfermedades. ¿Sí? Yo creo que eso lo han visto con la militza. Yo acá voy haciendo así como recordando y adicionando más cosas de las que han visto con las chiquillas, porque no me voy a meter a hacer una clase completa de manejo porque ya lo están viendo en plagas y en fisiopatología. ¿Ya?
Ya, dijimos, controles culturales, controles biológicos. ¿Qué podría utilizar yo con pulmón? Enemigos naturales, chilitas, crisopas, que son depredadores, ¿cierto? ¿Qué más aparte de depredadores? Hongos o como patógenos también pueden ser utilizados, no sé si con los pulmones, pero sí en el agua también puede ser. Bacterias, ya, ¿qué más? Tengo depredadores, tengo entomopatógenos, parasitoides, también es importante. ¿Quiénes tenemos? Las microavispitas que van y ponen sus huevos adentro de los pulmones y después, no, pues si son parasitoides tienen que ponerlos adentro. Para que se les coma. Y después penetran y después cuando sale la larva se lo va. Hay endo y ecto. No, pero eso son parásitos, no parasitoides, ¿no? Los dos son parásitos, no. Parasitoides, no parasitoides. Parasitoides cuando está. No, parasitoides porque te dejan bicho. Parásitos te dejan bicho vivo. Y parasitoides como ya te lo matan. Sí, bueno, los parasitoides te matan al huésped. Los parásitos no te matan al huésped directamente. Es como decir, porque cuando a ustedes les pegaban los piojos cuando chicos. ¿Todo bien? Los piojos estaban en su cabeza y ustedes seguían piquitos y con él. ¿Ah? De ahí viene su sobreinteligencia. Y después no No me dio nada porque mi mamá hacía algo parecido. ¿Con vinagre? ¿Ah? ¿Con vinagre? No, mi mamá nos echaba Tanax. Un algodón con Tanax, nos repasaba la cabeza y nos ponía una bolsa por un rato. Además, que era probablemente esos bicharracos como pican en la cabeza y nos están muriendo con Tanax. Como lacas. Y es que algo que obviamente no se puede, pero ella nos echaba Tanax así líquida en la cabeza. Así que por eso digo, en la época de nosotros sí echaba Tanax. A mí sí, bueno, en los colegios echaban lindana. Sí. En los colegios echaban lindana a los niños con piojos. Lindana, un grupo clínico súper fuerte. Iban a revisar a los colegios y venían, no sé, del consultorio, no sé qué. Controlaba la sarna también. Y con lindana sí, me echaban lindana. O sea, cuando era en los colegios era feo porque al final, claro, sabías cuáles eran los mitos que siempre te Por eso le daban a todo. No le echaban a todos, a mí nunca me echaron lindana en el colegio. Cuando me pegaban los piojos no era volver a limpiar el colegio. Mi mamá. Pero igual, yo creo que todos tuvimos piojos. Cuando los chicos siempre se pegan en el colegio. Pero antes eran, sí, los colegios eran terribles, van a estar lindas, no los niños con piojos. Ya, sigamos con los parásitos y los parasitoides. Ya, tengo control cultural, tengo control biológico, ¿qué más? ¿Qué control físico le puedo hacer al pulmón? ¿Ah? No sé, estoy pensando en una hortaliza. ¿Cómo le corto la pizza a la lechuga? Y le corto la pizza al cachofa, que es un cachofa. No, pero por Claro, porque el físico tiene que intervenir mucho más que el cultural, pues como específicamente para la plaga, no es como que sea un manejo que tengas que hacer para el cultivo. De caso el físico quiere decir que lo que yo voy a hacer, lo que voy a invertir para hacerlo, aparte de los manejos tradicionales del cultivo. No como por ahí. Claro, dígame. Es que van por concatenación. Si yo hago una fogata para bajarle el vacío que se da, puede ser un control físico. Sí, pero raro, como hacer fogata alrededor de la hortaliza es como raro. Algo poco como lo que tenía el pesca, que tenía chonchones en algunos sectores, pero eso era para ahuyentar los ladrones. Pero para ahuyentar Ya, pero tiene que ver con intervenciones, o sea, tal vez como para enfermedades
ya es cuando dice, por ejemplo, Lo que pasa es que la gente cuando dice ya voy a hacer desinfección de suelo, tal vez voy a tener que invertir en esa parte con calor, voy a poner... ¿Tenés más? Pero es que el March no es únicamente como para, no es como para efectos plagas, tiene otros efectos, no es para... Pero no es tampoco. Me faltaba una cosa. Ya, eso es como un poquito, a ver, cuando ustedes ponen trampas cromáticas, ¿para qué ponen las trampas cromáticas? No. Las trampas cromáticas no son para evitar las plagas, ni para controlar las plagas tampoco. ¿Para qué ponen una trampa cromática amarilla? Para traer cierta tipo de plaga. Ya. y Para para disminuir. O sea, para que no se vayan a nuestro cultivo. No, pues para saber que. ¿Qué plagas tengo? Para ¿Para qué saber, son las trampas cromáticas? para saber qué plaga Son tengo. para monitorear qué tipo de... Porque las trampas cromáticas, como dicen, atraen a los bichitos. Claro, pero tú las trampas cromáticas, ¿por qué las revisas? Porque estás revisando qué bichitos son los que están cercanos a tu cultivo y a la vez también las trampas cromáticas son para que tú vayas a ver, ¿cuándo dicen ustedes los umbrales económicos para los controles? ¿Cuántos bichos hay, no sé, por hoja? ¿Cuántos bichos hay por esto? Y también uno en las trampas puede ir viendo cuántos bicharracos hay en las trampas para saber el nivel de infestación que podríamos tener en el momento. Pero la trampa no te está controlando. No, pero la trampa no es un sistema de control, es un sistema de monitoreo. Por eso de monitoreo. Pero no es un sistema de control la trampa cromática. ¿Ya? Por eso de por lo menos de control de trampas cromáticas. Porque no estás controlando, estás monitoreando. Que te ayuda también, es lo mismo que las trampas que ponen, por ejemplo, para las polillas. Porque al final tú no estás controlando la polilla. La trampa para la polilla, ¿qué es lo que hace? Claro, tiene feromonas, atrae a los machos, y uno cuenta cuántos machos recolectó y dice, ya estamos en el nivel que hay que empezar a aplicar, porque hay muchos machos, va a haber fecundación y va a tener la plaga que se va a desarrollar. Pulsos sexuales. En este caso, ¿pero eso no es dentro de las trampas que te ponen las capturas también? Pregunto. En este caso, no, porque tú estás confundiendo sexualmente para que no se vayan. Entonces, tú estás buscando como que no se logre como preventivo, ¿cierto? ¿Tiene una personalización? Empieza a ser un poco más físico, ¿no? Sí, porque al final tienes que hacerlo pre el establecimiento de tu cultivo. Estás invirtiendo, no es algo que haya que hacer sí o sí para como manejo cultural. Las organizaciones en este caso, claro, ponen el plástico de qué color. Ponemos plástico transparente porque es el que más acumula calor y obviamente lo ponemos en pleno verano y después partimos con todos los manejos del cultivo. ¿Y mecánicos? Pescamos al árbol y lo... El plástico negro no es el que más acumula calor. John. Es el plástico transparente. Por eso la solarización, porque el plástico transparente es el que te deja pasar todos los rayos del sol para los otros. El plástico negro no retiene. El negro retiene el calor. Por lo tanto, el que se calienta es el plástico, no retiene el calor en el día al suelo. Por lo tanto, el plástico que más calienta es el transparente. Siempre es el transparente. El negro, el color negro retiene calor, por eso cuando ustedes andan con pantalones negros o poleras negras en pleno verano, sienten calor, pero es porque la polera se calienta. Pero el calor se da por contacto, no es porque la polera te esté transfiriendo el calor aquí. Y lo mismo hacen los plásticos, el plástico negro se calienta. Por lo tanto, durante el día, un plástico negro en un acolchado negro que lo vamos a ver el semestre no transfiere ningún grado de calor al suelo. El suelo va a estar a la misma temperatura que si no tuviera el plástico negro encima. Pero en la noche, cuando empieza a liberar ese calor, puede tener efecto con los plantas, pero libera 2-3 grados más a la plaza. Porque en la noche, cuando se empieza a enfriar, ese calor se empieza a disipar hacia la planta. Pero no es el que calienta el suelo, es el transparente. Control mecánico. ¿Qué
sería un control mecánico para un pulgón? O sea, bajarle la... Claro, apretando uno por uno. Es que no sé cómo sabemos cómo es el control mecánico. Así como, claro, como un pincel, sacarlo uno como uno, vámonos. Pero en una hectárea sería mucho. Ya, ¿y el control químico? Tampoco lo hemos visto. Ah, ya, nunca el rayo que dijeron ahí. Ya, algo importante, cuando hablamos de controles químicos hay que tener en cuenta que los productos tienen distintos modos de acción, ¿cierto? Y mecanismos de acción. El modo de acción es como llego a la plaga. Llego por contacto, llego por ingestión, llego de manera... Y en este caso, obviamente, cuando hablamos de una plaga picadora chupadora, yo no voy a requerir un producto que sea por contacto. Voy a requerir un producto que sea sistémico. ¿Y eso qué quiere decir? Que atraviese las paredes de la planta, que llegue al floema, para que cuando la plaga chupetee en la savia vaya contaminada. Y la mato porque se chupeteó el veneno. ¿Ya? En cambio hay otras plagas que obviamente son por contacto y hay que poner mucha más cantidad de agua para que el mojamiento sea mucho más efectivo, porque ahí el producto tiene que llegar encima de la plaga para poder matarla. Y eso obviamente depende de cómo se alimente, porque esto siempre va a ser sistémico. Es mucho más efectivo. No voy a buscar un producto que moje mucho a los pulmones para que los mate por contacto. Es mucho más fácil que los chupeteen ellos a través del floema. Así que obviamente ahí uno va viendo como los manejos integrados. Sistémicos. Ya, acá tengo hongos. Ahí está. Delante me pegué en el torno que decía que era una lechuga, pero también parece un repollo. ¿Una lechuga? Pero tiene más cara de repollo. Pero acá lo importante es que tiene bacterias. Que están ahí, todas las bacterias ahí podrían. Estas bacterias siempre son más jugosas. Pero la escalona es la que genera ese problema. Generalmente lo que les decía, ¿por qué tiene manchas rojas? ¿Por qué se oxida? Porque obviamente la bacteria está presente en las bases vasculares de la lechuga, o en este caso del repollo. Y uno que sabe que le corta esa parte molida, después de un día o una vez, vuelve a aparecer esa parte oxidada porque la bacteria sigue tan mal. Acá tengo, estos son los que a mí me gustan los virus, porque los virus se esta parte arriba. Los virus son todos iguales. Dejan las plantas chicas, deformes, amarillas, son todos iguales. Lo único que claro, el virus I de la papa, el virus X de no sé qué, el virus del pepino, el virus de la sandía. O sea, donde está el virus es como le pusieron el nombre a los virus de acuerdo a cómo fueron atacando los diferentes cultivos. El virus del tabaco, el virus de no sé qué. Pero al final, el daño que hace, todos son lo mismo. Deforman las plantas, las dejan más pequeñas, las dejan cloróticas y al final no tenemos control para ellos. Solamente tenemos que hacer controles preventivos, ¿cierto? ¿Y preventivos hacia quiénes? Hacia los vectores. ¿Y quiénes son los vectores? Principalmente pulgones, mosquitas blancas, los trips, van a ser los que pueden ser vectores de virus, ¿cierto? ¿Y los nemátodos? Como zanahorias, son una especie de un cultivo de raíz que está lleno de nematodos. Recuerden que los nematodos están en el suelo, ¿cierto? Un cultivo que tenía mucha importancia el hecho de los nematodos era el tomate, pero el tomate en invernadero. Porque en invernadero el tomate sobre el tomate sobre el tomate. ¿Qué es lo que hacían los productores? Desinfectaban el suelo. ¿Con qué desinfectaban? Con bromuro de metilo. Bromuro de metilo es un gas, o sea, viene en bombonas, se aplica en gas, gasifica, pero mata todo. No solamente los nematodos, todo lo que hay en el suelo lo mata, sea flora buena o mala, lo va a matar todo. Pero el bromuro de metilo provoca daño a la capa de ozono, por lo tanto está prohibido hace mucho tiempo. ¿Ya? No se puede usar ahora bromuro de metilo. ¿Hay desinfectantes de suelo químicos? Sí, para los nematodos. Con solarización también, o con vapor, pero obviamente en espacios mucho más pequeños, en hectáreas es más difícil. ¿Qué es lo que se hizo con el tomate? Algo que en este caso para un manejo, para poder en este caso podría ser cultural, que es injertos. Así como se injertan los frutales, las hortalizas también injertamos hortalizas. ¿Qué hortalizas se injertan? Principalmente cubitáceas y solanáceas. O sea, para nosotros acá en Chile, la sandía y el tomate. ¿Ya?
En el caso del tomate, se buscó una variedad distinta a otra especie también de tomate, pero que es muy vigorosa, por lo tanto produce una cantidad doble o 3 veces más raíces que un tomate tradicional. Por lo tanto, la variedad la injertamos sobre esa variedad de tomate, por lo tanto, llegan los nemátodos, atacan las raíces y a la planta le da lo mismo. Tengo tantas raíces que las puedo compartir con los nemátodos y no me afecta el rendimiento. Por lo tanto, un manejo en este caso, con presencia de nemátodos, puede ser en este caso el hecho de tener plantas injertadas. Y en el caso de la sandía, el injerto tiene que ver con hongos. El injerto de la sandía es para resistencia al fusarium. Recuerden que como hongo el fusarium tampoco tiene un control correctivo. Entonces en este caso, la sandía se injerta. La sandía se injerta, hay dos patrones que se utilizan en sandía. Una es una calabaza, que es resistente al fusarium, y el otro hicieron un híbrido entre dos zapallos, un cucurbita máxima y un cucurbita mochata. Hicieron un híbrido entre dos zapallos y sobre ese híbrido se injerta la sandía. Y en este caso, como el fusarium, recuerden que ataca raíces, taponea las bases vasculares, se pudren las raíces y arriba se seca la planta. En este caso, estos dos patrones son resistentes al fusarium, por lo tanto comen sandía sobre sandía sin ningún problema. Los productores más antiguos le echaban la culpa a las mujeres, que las mujeres eran, si iban a la mujer o al sandial, se caía el sandial. Y eso es falso, y todavía lo creen. La mujer andaba partiendo fusarium. Y sobre todo, hoy, caóticamente, que la mujer entre sus días y entre el sandial. Imposible, no puede venir una mujer en sus días a andar en el sandial porque va a provocar la caída del sandial. Y la caída del sandial la provoca el fusarium. La gente todavía cree eso. Yo conocí un caballero que en su huerta en Pirque le ponía sandía, pero entre medio le ponía plantas de maravilla. Porque así si iban mujeres a su casa, como que se miraran, uy, qué linda la maravilla, pero que no vieran que abajo había sandía. Como que fueran a morir sin sandía. Pero bueno, todavía no creen, todavía hay personas que creen que las mujeres no pueden entrar a un sandial. No hay personas jóvenes que no creen. Puede ser, pero porque va a estar en generación. El yo dijo al tiro. Ya, pero en este pero en este caso, para el fusarium hay un manejo en este caso que es el injerto. ¿Ya? El tomate, generalmente los tomates injertados son para invernaderos, principalmente, no para aire libre. Pero en el caso de la sandía, sí se utilizan sandías injertadas al aire libre. ¿Ya? Tiene un manejo también en este caso de la injerto. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Qué cosa? No, dije ahí solo el representante de los hongos. No he dicho que hay una sandía, estaba dando el ejemplo. Dije, acá se puede utilizar injertos y acá en hongos se puede utilizar injertos en el caso de la sandía. Por Dios. Malezas. Las malezas van a tener dos efectos negativos con nuestras plantas: competencia y alelopatía. Eso vamos a llegar. Competencia, vamos a competir por espacio, por luz, por agua, por nutrientes, por lo tanto obviamente la presencia de maleza siempre va a ser negativa para nuestro cultivo, ¿cierto? Si es más grande que nuestro cultivo, obviamente le va a tapar el espacio, le va a tapar la luz y nos va a tapar toda la crítica al lado de la maleza toda vigorosa, que más encima se va a comer los nutrientes y se va a tomar el agua. Entonces obviamente no es muy bueno. ¿Qué es la alelopatía? Dijo la Ale. Nosotros en la primera clase, cuando salimos a terreno, ese primer lunes de marzo, cuando partieron las clases, yo les dije que el espárrago era super hit, porque es autoalelopático. El mismo se autointoxica. En este caso, las alelopatías tienen que ver con exudados que generan las plantas, que son tóxicas para las plantas. En este caso, el espárrago es autoalelopático. Y hay otras malezas que también ellas generan exudados y que pueden ser tóxicas para distintos estados de desarrollo de la planta. Yo les puse algunos ejemplos de especies que producen alelopatía. Entre eso, por ejemplo, fíjense acá que dice la salvia reflexa, que es una planta que tiene inhibición en la germinación de semillas y crecimiento de plantas. Por ejemplo, si yo tuviera esa planta y estoy haciendo siembra directa, obviamente que puedo tener problemas de germinación, es que la maleza está presente mientras mi especie está germinando. Acá hay brásicas, Brassica juncea, Brassica napus, Brassica rapa.
tiene problemas con afecta la germinación de la lechuga y del trigo. Acá hay un amaranto que afecta la germinación de tomate, de cebolla y de zanahoria. El eucaliptus. ¿Han visto malezas debajo de un bosque de eucaliptus? Bien difícil ver malezas, porque él genera exudados que son, en este caso, inhiben germinación y crecimiento de plantas de cultivo alrededor de ellos. Entonces, estar acá como el espacio es mío, nadie más va a moverlo. No, porque mira, acá les puse una positiva. En este caso, todas estas cabritas eran todas son negativas. Esta, la Artemisa princeps, es autotóxica y inhibidora del desarrollo de callo en lechuga. Pero esta otra, el Helianthropium, esta especie estimula el crecimiento de rabanito y en el caso de ese trigo, lo han comprobado. Pero han sido como estudios también que nos van haciendo. Mira, la evolución de esta especie me ayuda a que germine más rápido el rabanito. No es como que la vayas a poner tampoco, el rabanito no, porque es muy importante para nosotros tampoco. Pero sí hay positivos, en este caso, podría ir. Sí, cuando se habla de esta cosa de que, mira, esta especie la puedo asociar con esta no la junto con esta, muchas veces tiene que ver con el hecho de que pueden ser, como decíamos, en el caso pueden ser, cuando te dicen júntalo con este, puede ser que tengan algunos componentes que sean positivos entre ellos, que sea como una especie de simbiosis. Y cuando te dicen no lo juntes con este es porque tienes cosas antagónicas entre ellos. Es como que lo que vas haciendo cuando haces distintas asociaciones de cultivos. Va como buscando eso, que se potencien y que no se inhiban. Y algo que sí me interesa, bueno, aquí es como para que vamos viendo cómo nos pueden afectar las malezas y por qué las tenemos que controlar, me interesa que entiendan este concepto, que se llama el PCI, que es el periodo crítico de interferencia. ¿Por qué me interesa que entiendan este concepto? Porque este concepto lo que me dice es que no tiene sentido económico controlar las malezas desde el día 0 hasta el día de la cosecha. No tiene sentido. Hay etapas del cultivo en que no es necesario controlar porque no me interfieren en el rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que es el periodo crítico de interferencia? Es el periodo del cultivo en donde sí es necesario controlar las malezas porque me están afectando el rendimiento de mi cultivo. Cuando partimos la clase dijimos que los bioantagonistas eran importantes porque afectaban el rendimiento, ¿cierto? Entonces, en el caso de algunos cultivos, se han hecho estudios en donde se evalúa, les voy a explicar cómo se construyeron estos gráficos. Con este gráfico, que aparece aquí en la pizarra, se determina un periodo crítico de interferencia para un cultivo X. Aquí no está para ningún cultivo, solamente para explicarles cómo se hace ese cálculo y cómo se determina cuál es el periodo crítico de interferencia para un cultivo. Hay para ver cultivos que ya están listos, el tomate, la zanahoria. Si uno lo busca, está el gráfico y te dice entre esta semana y esta semana. La cebolla ya se sabe, porque si ustedes ven un cultivo de cebolla, las primeras semanas no se hace control de maleza. Después vienen las limpias de cebolla y después cuando uno va a veces a un terreno donde están a punto de cosechar cebolla, está lleno de malezas. Porque llega un momento en que el bulbo ya alcanzó su tamaño definitivo y el que aparezcan malezas no me va a influenciar el rendimiento. Pero yo no voy a estar tampoco más loca en controlar esas malezas porque no me va a generar un mayor rendimiento. Y las papas también están con malezas, porque tampoco a esta altura las malezas que estaban cuando estaban en cosecha, ya los tubérculos están formados abajo y ya está todo listo. Entonces al final me da lo mismo que tener esa maleza presente porque ya no me compiten ni por nutrientes, ni por espacio, ni por nada. Ya mi cosecha está lista. Profesora, en ese gráfico sale como por ejemplo 15% está el PCI. O sea, significa que... No, el PCI no aparece ahí todavía, no está el PCI, el periodo crítico de interferencia no está claro acá en las líneas. El periodo crítico de interferencia te dice de aquí hasta aquí. Pero... Ese es tu periodo crítico de interferencia, de la semana 2,5 a la semana 10. Es que ahora te voy a explicar cómo lo hicieron eso. No, tiene que haber algo que dijo. El periodo crítico de interferencia. No, el periodo crítico de interferencia es el periodo en el que tú tienes que controlar las malezas porque la presencia de ellas afecta el rendimiento. Eso es el periodo crítico de interferencia. Miren, este cultivo X que tenemos nosotros acá es un cultivo que dice que del establecimiento a cosecha son 14 semanas. Aprox, eso es lo que dice. Por lo tanto, yo para poder calcular ese periodo crítico de interferencia tuve que construir
28 mini parcelitas. ¿Ya? Voy a tener la 1, la 2, la 3 y acá voy a tener la 14. ¿Ya? Y la 13 si quieren. Bueno. Pero voy a tener aparte, ¿y por qué voy a tener 28? Porque necesito tener dos curvas que aparecen ahí en ese gráfico. Entonces acá también va a estar la parcela 1, la 2, la 3 y va a estar la 13 y la 14. ¿Ya? Estas parcelas tienen que ver con el número de semanas que se demora el cultivo en estar listo. Las de arriba vamos a decir que son sin malezas y las de abajo se van a llamar con malezas. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder hacer este estudio? Acá dice, este que estoy diciendo que son parcelas sin malezas, quiere decir que la parcela 1 yo la desmalezo la primera semana y de la semana 2 en adelante le dejo las malezas presentes. Y no hago nada más. La parcela 2 semanas las desmalezo y del resto las malezas presentes. Y la 3, así sucesivamente, hasta que llego que la parcela 14 es la que voy a desmalezar las 14 semanas del cultivo. Terminado el cultivo, las 14 semanas, evalúo el rendimiento de cada una de estas parcelas y las voy a meter en esta curva que va hacia arriba. ¿Ya? Esta curva me dice que la parcela que yo desmalecé solo la primera semana y la dejé llena de maleza el resto del cultivo, llegó a ese rendimiento. La parcela 2, la parcela 3, bla, 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 llega a la parcela 10, la 11, la 12, la 13 y la 14. ¿Qué es lo que me está diciendo estas parcelas que son las sin malezas? Me dice hasta qué semana es bueno desmalezar. Porque aquí me está diciendo que si yo llego a la semana 10 y desmalecé con la 9, hay una diferencia. Pero si yo me paso a la semana 11 y sigo desmalezando la 12, la 13 y la 14, el crecimiento en el rendimiento no es significativo. Por lo tanto, yo basta con que desmalece hasta la semana 10 y hasta ahí en adelante no afecto más mi rendimiento. Que haya maleza después, no pasa nada. ¿Se entiende? Eso es aquí con las parcelas sin malezas. Ahora, con las parcelas con maleza, voy a sacar esta otra curva que va hacia abajo. Porque esta parcela dice, tengo malezas la primera semana y de la segunda en adelante empiezo a desmalezar. Acá tengo maleza 2 semanas y de aquí en adelante empiezo a desmalezar. Por lo tanto, mi parcela 14 va a ser la parcela que va a estar las 14 semanas con malezas presentes. Y eso me dice, miren, desmalezaste la primera semana, perfecto, tienes ese rendimiento. Desmalezaste la segunda, hay una baja, pero es pequeñita. Y ya pasando casi a la tercera, empieza una pendiente más pronunciada de esta curva. Y ya llegando acá, fíjense, cuando llego a las 14 semanas y tengo malezas presentes en toda la semana, este es mi rendimiento. Entonces acá, ¿qué es lo que digo? A ver, ¿cuándo empieza a ser pronunciado esa pérdida de rendimiento? Y aquí este gráfico dice aquí, entre la 2 y la 3. Por lo tanto, las primeras 2 semanas da lo mismo si no desmalezo, porque mi rendimiento no se ve afectado. Y de aquí en adelante sí tengo que desmalezar porque sí afecto mi rendimiento. Por lo tanto, entre este punto que determinamos acá y este punto que determinamos acá es mi periodo crítico de interferencia. Con estas dos curvas determino entre qué semana y qué semana yo debería desmalezar para poder no ver afectado mi rendimiento. ¿Se entiende? Pero esto lo hacen en ensayos, no es como que esto lo van a hacer todos los productores. Esto es como que si yo quiero saber, me tengo que dar la tarea de hacer todas las parcelitas y ver los rendimientos y ver desde cuándo hasta cuándo debería ser el periodo de desmalezamiento. No sirve como información general, sale el tomate. Yo digo, sí, te digo, del tomate está, de la zanahoria está, de la cebolla está, pero no está de todos los cultivos. Ya, no es como que, hagamos el periodo crítico de diferencia del rabanito. No, porque tienen que tener en cuenta, todas estas cosas, todos estos sistemas de investigación son sistemas que requieren lucas. Y muchas veces todas las investigaciones, ¿quiénes las pagan? Los productores. Y los productores de hortalizas son mucho más, por ejemplo, que los productores frutales, pero también se habla que los productores de hortalizas tienen menos lucas, porque son muchos pequeños productores, para poner lucas para investigación. A diferencia de lo que pasa con los frutales, que hoy hay muchos productores, grandes productores de exportación, y que sí donan lucas para poder hacer investigación. Es que la universidad, si te digo la verdad, les importan también bastante poco las hortalizas. De hecho, si tú miras, hace muy poco, yo creo que hace 5 o 6 años, la Chile empezó sí también, pero con un laboratorio post cosecha.
Pero cuando tú ves como post cosecha, la mayoría de post cosecha es en fruta. Nuestra post cosecha es tan corta que hortaliza es bien poco lo que hay en investigación de post cosecha. Entonces al final sí, la Chile tiene la post cosecha y hay un profe que está a cargo, Víctor Hugo, que es el profe que está a cargo de post cosecha en la Chile, él es profe más fitotecnólogo, o sea, de fitotecnia más que de frutales. Entonces de repente, por ejemplo ahora hay un diplomado que parte ahora en junio, que es de post cosecha. Pero tú ahí y yo vi los temas, yo lo quería hacer, pero ya estoy metiendo otro diplomado, así que dije no me puedo meter a eso también. Entonces al final, pero para el otro año, sí tal vez me meta el diplomado de post cosecha que tiene la Chile. Es online y es como los lunes y los miércoles en la tarde y algunas salían los sábados, una cosa así, el diplomado. Es como vespertino. Pero tú ves los temas y es como una clase de hortalizas. Lo demás todo es en frutales, porque es ahí donde está la mayor investigación de envases, de condiciones de atmósfera modificada, bla bla bla, que es para frutales mucho más beneficiosa que hortalizas. En hortalizas vamos a ver que sí se ve atmósfera modificada, pero es muy pocos cultivos en lo que es rentable utilizarlas también. Pero entonces, ¿qué se como aquí lo estamos viendo hortalizas? Sí. O sea, no sé si para frutales es que yo creo que frutales es distinto porque son cultivos que son perennes. Entonces al final también está hablando de árboles mucho más grandes, las malezas van a competir con el frutal, tal vez muchas veces, claro, por nutrientes, por agua, pero no por espacio ni tampoco por luz. Una maleza capaz te va a sombrear a un frutal. Entonces acá estamos, por eso te lo veo como hortaliza, sí, porque hortaliza compite por espacio, compite por luz, porque está ahí, van parejitos a la par, pero un frutal no va a tener competencia con una maleza. La estáis mirando desde arriba. Eso es la verdad, que la maleza con la hortaliza van ahí, se miran por el hombro porque son iguales, pues están creciendo juntas. Va ahí la diferencia. Por eso estos periodos críticos son para hortalizas, que son cultivos de ciclos más cortos. ¿Ya? Es que este es periodo antes de la interferencia. ¿Ya? Este periodo antes de la interferencia, periodo crítico, y acá está como el periodo post-interferencia. ¿Ya? Pero eso es como para que lo conozcan, para que entiendan que existe y que obviamente no es rentable limpiar malezas de principio a fin. Hay un periodo en el que sí es económicamente rentable para hacer. ¿Ya? Que se justifica. Entonces, tenemos diferencias entre los bioantagonistas que atacan en pre y post cosecha, que eso es lo importante que les tenía que quedar hoy día como clarito. Depende de qué bioantagonista estamos hablando, ¿cierto? Acá en la foto, bueno, hay una larvita ahí atacando una hoja como de repollo y acá obviamente es botrytis que está acá atacando a la cebolla en post cosecha. La botrytis acá generalmente entra por el cuello de la cebolla y eso también tiene que ver con un mal manejo, porque al final si yo la cebolla, lo vamos a ver la otra semana, la cebolla en campo se le hace un proceso que se llama el curado y es que se deja en el campo casi una semana para que se siga secando las hojas de la cebolla y para que se cierre bien el cuello de la cebolla. Si yo no hago un buen curado, este cuello queda abierto y obviamente es la vía de entrada para la botrytis para que se empiecen a podrir las cebollas en el almacenamiento. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo me interesaba que les quedara clarito. ¿Dudas con lo que estamos hablando de los antagonistas? Por lo tanto, lo que decíamos que hoy día vimos, en resumen, vimos eso. ¿Qué pasa con las plagas? ¿Qué pasa con las enfermedades? ¿Qué pasa con las malezas? ¿Ya? Y con esto cerramos como la unidad 2. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los casos de la prueba. ¿Ya? ¿Qué es lo que dije? Ya, yo la semana pasada les dije, mándenme sus grupos y yo el martes les envío los casos. Yo el martes estuve armando todos los casos de las pruebas de hortaliza. Recuerden que cada caso es distinto al otro. Por lo tanto, dentro de las 3 secciones tienen cambio en la densidad de suelo, tienen cambio en los análisis de suelo y tienen cambio en la condición de suelo. Por lo tanto, a pesar de que hay un tomate en la sección 1, un tomate en la sección 4 y un tomate en la sección, la prueba es distinta. ¿Ya? Y obviamente busqué 10 cultivos distintos que son los que estoy entregando a cada uno de los grupos que me mandaron ya sus grupos. Por lo tanto hice 30 pruebas distintas para que es lo que se está distribuyendo entre todas las secciones. Los que no lo mandaron antes del martes me tendrán que esperar hasta el sábado para que les mande su cultivo.
Porque hoy día tengo diplomado hasta las 9 y tanto, entonces llego a mi casa y parto a las 6 hasta las 9 el diplomado. Mañana tengo salida a Talca con los de extensivo, me voy a las 8 y lo llevo hasta como a las 5 y media, 6 de vuelta de Talca. Entonces no estoy acá como para mandarle los casos hoy día y mañana. Así que pero el sábado sí les mando los casos a los que han mandado los grupos en estos días. Si no lo mandan el sábado, o sea, tienen que mandarlo. Mientras más se demoren, menos tiempo van a tener para hacer su prueba. ¿Ya? Acá dice entrega jueves 6 de junio en horario de clases. Eso en 2 semanas más. La próxima semana, aunque llegaron temprano les dije, vamos a ver materia de la siguiente unidad el próximo jueves. Vamos a empezar a hablar de cosecha y de post cosecha. ¿Ya? El 6 de junio yo voy a estar aquí en la sala desde las 11:30 hasta las 12:50. En ese horario tiene que llegar alguien del grupo con el trabajo impreso entregado. ¿Ya? Entonces no hay que hacer presentación. Este es solo encargo. No, porque la última es presentación. La de los pósteres esa es presentación. Yo habría sido feliz que hiciera presentación porque es más fácil para mí revisarlo también. Pero yo no puedo hacer tantas presentaciones porque cada presentación implica 2 semanas de clases. Porque ustedes son muchos. Entonces no puedo gastarme 2 semanas en una evaluación con cada evaluación que tengamos. Por eso siempre hay solo una presentación en el semestre. ¿Ya? Lo que les digo a los que llegaron temprano, porque es que lo repito a los que llegaron tarde, pero hay que hacerlo. Estos tipos de evaluaciones no tienen justificaciones médicas como que digan, profe, no le entregué la prueba porque estaba enfermo, porque es un trabajo de 2 semanas. Además, no tienen que venir todos a entregarlo, basta con que uno venga a entregarlo. Y si por esa casualidad de la vida se enfermaron todos, bueno, antes del horario ese trabajo tiene que estar en mi correo y después me lo traen presencial. Pero si es que se enfermaran todos. Un moleteado y todo, nos chocó la misma lengua. Sí, les chocó la micro a todos, dijo pero el cuento está que tiene que estar con último en mi correo. Pero tiene que estar en ese horario y yo tengo que tener ese trabajo terminado o en correo o en físico. ¿Ya? No hay justificación que me enfermé, que no sé qué, porque son 2 semanas para trabajar. ¿Ok? Que también pero profe, tenemos prueba de fito el 5. Ya, ¿y qué tiene? Si esto tienen 2 semanas para hacerlo, ¿qué tiene que tengan prueba el 5 y tengan que entregar hasta el 6? No influye en la otra porque tienen más tiempo para hacer un trabajo. ¿Ya? Eso por un lado. Y otro, vamos a abrir un trabajo para que veamos qué es lo que les estoy pidiendo. A los Claro, supuestamente,